ofrecer, le tocó el turno ofrecer, oficiar como sacerdote. Dijo, hoy me tocó a mí. Yo digo de la misma manera, hoy me tocó a mí. Es la palabra. Si alguien me quiere traer, por favor, mi Biblia, creo que la dejé allá atrás. Javier. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar enfrente de ustedes una vez más. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana el propósito que Dios tenía al crear al ser humano, al crear el hombre. Hizo la creación con tanto detalle, si ustedes recuerdan ahí en el Génesis. Y una vez que diseñó la creación, diseñó al ser humano. Y cuando hizo al ser humano, lo colocó en un huerto especial que Dios había preparado también para él. El huerto se llamaba ¿cómo? El huerto, ¿qué es eso? El huerto del Edén. Por un tiempo acá, he traído en mi mente una frase. Yo no sé si lo escucha alguien o... yo no sé. Pero está aprendiendo. Y esa frase es, y mucho se lo he estado yo transmitiendo a los muchachos, que la iglesia es la agencia del reino aquí en la tierra. Amén. Así como cada compañía tiene sus agencias y preparan a la gente lo mejor que ellos puedan para que ellos puedan vender ese producto de una manera rápida y fácil. Llámenle cualquier clase de negocio, vamos a decir un seguro el que vende seguros de vida o de automóvil, cualquier compañía. Kroger, no le estoy haciendo propaganda. Kroger, cualquier compañía que ustedes se puedan imaginar. Ellos planean cómo ellos van a poder vender su producto. Y ellos no tan solo van y abren un establecimiento, sino que antes de abrirlo, ellos ya estudiaron todo absolutamente. Cuántas personas hay, si les va a convenir, todo absolutamente. Y luego después empiezan ellos a hacer su propaganda. Ustedes saben los comerciales en la televisión, en la radio, ¿para qué son? Para que las compañías se den a conocer. Y lo hacen lo mejor posible porque ellos quieren alcanzar a la gente. A ellos no les interesa a la gente. ¿Qué les interesa a ellos? Su business, su negocio. Su negocio es eso. Ellos quieren vender su producto. Y hacen e invierten porque hacen grandes inversiones para lograr vender su producto. Y estando yo observando todo esto por ciertos días, yo me di cuenta que la iglesia es de la misma forma, es el reino de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia es la agencia del reino de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque nuestro producto, si se puede llamar así, pueda llegar a la gente. Esta mañana yo les hacía a los muchachos que ellos pudieran hacer una actividad, cómo ellos podrían atraer a alguien de la comunidad o de sus amigos a la iglesia. Bueno, muchos de ellos dieron sus ideas. Pero es en sí como la iglesia, no somos un negocio, somos un organismo vivo, porque nosotros somos, dice la Biblia, que somos piedras vivas. La iglesia, hermanos, es la agencia del reino de Dios aquí en la tierra. Y yo quiero llevarlos en esta mañana, solamente quiero ver 3 puntos con ustedes, solo 3 puntos, y quiero que eso se les quede en su corazón y en su mente.
porción en esta mañana. ¿Se acuerda alguien de qué se trató? Nomás levante la mano rápido y dígame, sí, leímos y se trató de esto. Hermano. ¿De qué se trató? Del bautismo de Juan. De Juan el Bautista, al revés. Bueno, O de los bautismos que Juan hacía. De Juan el Bautista. Nos dice aquí la palabra de Dios que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Acuérdense que él era hijo de ¿cómo se llama? Zacarías, el que fue oficial. Entonces venía de la rama de los sacerdotes. Y él estaba predicando. Y su predicación de él, ¿puede alguien decirme nada más con 2 o 3 palabras cuál era su predicación de él? El reino de Dios se ha acercado. Y luego les dice arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Otro de los evangelios, creo que no sé si es Marcos o Lucas, dice: el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Nomás, yo sé que ustedes saben, pero nada más para decirles que un reino tiene un reino, ¿cierto? Amén. Un reino tiene un rey. En este caso, pues es obvio que es Dios, es el reino, es el rey del reino. Y dice Juan el Bautista que el reino de los cielos se ha acercado, o más bien está entre vosotros. Y no quiero hablar mucho sobre esto ahorita. Yo quiero llevarlos a Génesis. Génesis capítulo 1. Quiero que mantengan ahí la Biblia abierta en Génesis capítulo 1. Y aquí es donde vamos a ver, hermanos, cuál era el propósito que Dios tenía de crear al ser humano. No era nada más para tener a alguien con quien entretenerse, con quien compartir. Lo que Dios planeaba es que aquí en la tierra fuera la extensión de su reino allá en el cielo. Como dijo él mismo cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo: Señor, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. El propósito de Dios al crear al ser humano era para que la tierra fuera una extensión del reino de Dios. Y entonces, lo que yo les he dicho hace un momento, la iglesia como una extensión del reino de Dios. El plan de Dios al crear el ser humano quería que en la tierra sucediera lo mismo que sucede en el cielo. Vamos a ver los versículos 26 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, hermanos, vemos el propósito por el que Dios creó al ser humano, y lo podemos ver de la manera que el hombre fue creado. Dice aquí que el hombre fue creado ¿cómo? A imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Vamos a decir que el hombre era como una extensión de Dios, como lo más que se podía asemejar a Dios. No quiero decir en el sentido físico, no quiero decir en que era hombre o era mujer, no en ese sentido, sino en el sentido de que Dios creó al hombre con voluntad, como Dios, que tiene voluntad,
con emociones, con sentimientos. Sabemos de que Dios es amor, que Dios se conmueve, que Dios ama. Dios creó al ser humano como Él, con emociones, con voluntad, con entendimiento. Sí, ustedes saben que cuando Dios creó a todo lo que había creado, los animales, dice que se los trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre a ellos. Sí saben eso, ¿verdad? Así que el caballo se llama caballo porque Adán decidió que se llamara caballo. Adán le puso nombre a los animales, haciendo uso del entendimiento que Dios había puesto en él. Quiero que mantengan esto muy bien en sus mentes. Esta fue la semejanza que Dios puso en el hombre. Lo quiso hacer lo más idéntico a él. Y no tan solo lo creó con emociones, con voluntad, con entendimiento, pero lo creó en santidad también. No dice la Biblia que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque ellos eran santos. Yo siempre me he atrevido a decir que la única diferencia entre Dios y Adán, porque los dos son santos o eran santos, el hombre era santo en el momento de la creación, la única diferencia es que Dios era el creador y Adán era la creación. Pero Dios los creó en santidad. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse cómo era el plan de Dios para que allí en el jardín reinara el amor, las buenas voluntades, la sabiduría, la santidad? Ese era el plan de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer con el hombre. El cielo en la tierra. Era lo que Dios quería hacer. Y por eso preparó al hombre, hizo al hombre de tal manera que el hombre pudiera vivir en santidad, en conocimiento, en sabiduría. Lo hizo para eso. Y eso lo podemos ver aquí, porque era el plan de Dios. El cielo en la tierra. Acuérdense, la iglesia, la agencia del reino de los cielos. Ese era el plan que Dios tenía. Yo no sé qué tanto tiempo duró todo eso que Dios había, esa relación que existía, no sé qué tanto tiempo duró, la santidad, todo eso, no sé qué tanto tiempo duró. Pero eso era el plan de Dios. Ahí, hermanos, en el Edén no iba a haber ni dolor, ni enfermedad, ni amargura, ni pleitos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Alguien ha dicho, pues ¿dónde está Adán? Que se traigan a Adán, porque vino a desbaratar todo. Porque el plan de Dios era perfecto. El plan de Dios era perfecto. No peleas, no riñas, nada. Algo perfecto. Era el cielo en la tierra. Y ese era el plan perfecto de Dios. Pero el otro punto que quiero mencionarles es cómo fue que todo esto de repente se vino a trastornar. Nos dice, esto lo vemos ya en el capítulo 3. Dice el primer versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí fue donde empezó los problemas. Aquí fue donde ya empezó que tú tienes la culpa, que no, que yo dije primero esto.
Aquí fue donde empezó todos los problemas. Aquí fue donde ese plan perfecto que Dios tenía para su creación se vio roto momentáneamente. Yo comentaba con mi esposo esto: ¿en qué momento el diablo cayó? Ustedes saben que el diablo era un ángel de luz, muy hermoso, es lo que nos enseña en Isaías. Era un hermoso. Y yo no sé si, no me quiero atrever a decir que era el preferido de Dios, pero Dios lo había ¿cómo se dice?, provisto de muchas, de tal manera que él fuera tan hermoso y más hermoso que los demás. Y comentaba yo con mi esposo esto: ¿en qué momento el diablo cayó? ¿En qué momento? Si aquí en Génesis empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía, y luego empieza todo, y de repente nos aparece el diablo acá en el capítulo 3. ¿En qué momento fue que este individuo cayó? No sabemos exactamente. Algunos dicen que la caída del diablo como ángel, ¿verdad? La caída del ángel fue entre el versículo 1 y en el versículo 2. Otros dicen, bueno, mi esposo me decía, pues yo pienso que como él estaba en el cielo y veía los planes que Dios estaba haciendo para la humanidad, y quizás pensó, no, hombre, pues mira, a Adán va a llevarse el privilegio de ser el primer hombre, y Dios le va a dar autoridad y le va a dar dominio, y quizás eso fue lo que a él le hizo enorgullecerse y decir, ¿por qué no? Si yo soy el más hermoso aquí, ¿por qué yo no soy allá en el cielo? Puede ser, solamente son conjeturas, pero el hecho es que en algún momento el diablo cayó, y nos dice la palabra de Dios que él cayó por su orgullo, porque él quiso ser más que Dios. Él quiso ser más que Dios, y su orgullo fue el que lo llevó a la muerte. Entonces, sea cuando él haya caído, el punto es que aquí en el capítulo 3 nos encontramos una conversación entre el diablo y la mujer. No sé si ustedes notan aquí, pero yo no veo que Eva se haya sorprendido que la serpiente le estuviera hablando. ¿Ustedes se dieron cuenta que se sorprendió? No hay ningún momento en que la mujer dice, pues esto como que me está hablando. No, yo no veo esto aquí. Lo que a mí me da a entender cuando yo lo leo así como está, es que es posible que Eva haya sostenido más conversaciones. Ya antes había sostenido más conversaciones con él, porque el diablo es así, empieza poquito a poquito hasta que nosotros vemos las cosas de una manera natural. Entonces me atrevo a decir que ya había habido más conversaciones, y aquí fue ya ¿cómo se puede decir? Lo último, donde ya el diablo encontró su propósito, porque déjenme decirle que el diablo odia a Dios, y si odia a Dios, odia todo lo que Dios hace. Él siempre quiere destruir la obra de Dios, siempre, desde el principio. Aquí lo vemos, y si nosotros hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que siempre el diablo ha tratado de destruir la obra de Dios, siempre, metiendo cizaña, creando dudas, creando conflictos. Esa es la obra de la Biblia, lo llama el engañador. Él siempre ha tratado, y hasta ese tiempo es enemigo de Dios, y trata de destruir todo lo que Dios hace, todo, absolutamente. Él trata de destruir. Si ve un matrimonio que está caminando bien, de alguna manera él se mete para destruirlo. Si ve que los hijos van siendo educados de una manera correcta, él se las ingenia para llegar a ellos, con otros amigos, y les empieza la droga y las gangas, poquito a poquito. Él siempre está tratando de destruir la obra de Dios. Cuando Jesús iba a nacer, cuando nació, y entonces él, a través del rey Herodes también, cuando de repente se dio cuenta que llegaron los magos preguntándole que había nacido el rey de los judíos, pues ¿cuál rey? Aquí no
hay más rey que yo. Y entonces los magos le dijeron, es que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y entonces a ella no le pareció bien eso. Y empieza a buscar y dice ahí en los evangelios que mandó matar a los niños, creo que hasta desde nacimiento hasta 3 años. Dice, para que no se me escape ninguno. ¿Qué quería hacer? Estorbar la obra de Dios. Es lo que el diablo siempre ha querido hacer y lo quiso hacer aquí. Lo quiso hacer, no lo quiso, lo hizo. Vino, sostuvo una conversación con Eva y la agarró quizás sola, porque pensando que era más fácil de convencerla. Y yo pienso que también Adán lo hubiera convencido de todas maneras, porque él no puso ninguna objeción cuando Eva le ofreció el fruto. ¿O no creen ustedes, hombres? No creen. ¿Quién sabe, verdad? Pero aquí, cuando le ofreció a Eva el fruto, la Biblia no me dice que él lo agarró y lo comió. Bueno, sea lo que sea, pero aquí va directamente con la mujer, quizás porque la mujer se considera el sexo débil, o somos más fáciles de convencer, yo no sé, por lo que haya sido, pero el enemigo vino a hacer que esta mujer y este hombre, con un acto de desobediencia, echaran a perder los planes que Dios tenía para la humanidad, que era el reino de Dios en la tierra. Y nos dice más adelante, en el versículo 15, y bendito sea Dios porque Él nunca nos deja sin su palabra, nunca nos deja sin una palabra de esperanza, de consuelo. Una vez que esta pareja pecó, desobedeció a Dios. No sé si han leído el capítulo 3, pero le aconsejo que lo lean. Ahí podemos ver cómo ellos fueron, Dios los enfrentó, Dios los busca. Ellos se dan cuenta que están desnudos y una vez que está enfrente de ellos, los empieza a ubicar, a ver quién es el que había. Dios lo sabía todo, por supuesto, pero le empieza a hablar con ellos. Y entonces aquí es donde empiezan a echarse la culpa unos a otros. Empezó desde ¿quién podría ser? El hombre, la mujer que tú me diste, por eso fue que desobedecí, la mujer pues la serpiente, y así se fueron echando la culpa. Pero ya en el versículo 15, quiero que lo mantengan ahí abierto, dice así: Dios da maldiciones para cada uno, tanto al hombre como a la tierra y como a la serpiente también. Pero el versículo 15, Él da una esperanza y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sigue diciendo más la maldición sobre la mujer de los dolores de parto. Pero a mí me gusta el versículo 15, porque en el versículo 15, y yo no sé si en realidad Eva lo haya entendido, pero aquí en el versículo 15 Dios da una promesa, que ciertamente ellos habían sido derrotados, se habían dejado ganar la batalla, le entregaron ellos, al momento de ceder a la tentación, le entregaron todo el poder que Dios les había dado a ellos, se le entregaron al diablo. Pero aquí Dios le dice: un día, dice, alguien que va a descender de una mujer le va a aplastar la cabeza al enemigo. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15, hermanos, es la promesa de que Jesús un día iba a venir, iba a derrotar al diablo. Que el diablo pensó, por ejemplo, en este caso que hizo caer a Adán y Eva, pensó que él ya había vencido. Pero Jesús, Dios, el Padre, dio una promesa, dijo: un día va a venir alguien nacido de mujer y va a venir a aplastarle la cabeza al diablo. Y yo pienso que desde entonces las mujeres cuando se casaban y no tenían hijos, había una angustia en ellas de porque no podían tener hijos. Quizás algunas de ellas
estuviera pensando, a lo mejor yo voy a ser la que va a llevar en el vientre a lo que ellos están diciendo. A lo mejor yo voy a tener esa persona que va a venir a aplastarle la cabeza al diablo. Es nada más algo que yo pienso. Pero esa fue la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Yo no sé si ellos lo entendieron o no lo entendieron, pero fue una promesa de Dios. Pero déjenme decirle que desde este momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, perdieron, ellos estaban hechos a la imagen de Dios, en santidad, en sabiduría, en voluntad, y sin embargo aquí ellos le entregaron al enemigo, le entregaron su voluntad, le entregaron sus emociones, sus sentimientos, de tal manera que cuando ya Adán y Eva tienen un hijo, dice la Biblia, ya no fue un hijo conforme a imagen y semejanza de Dios, dice, y tuvieron un hijo conforme a su semejanza. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se fijan la diferencia? Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero una vez que ellos desobedecieron, le entregaron todo el dominio al enemigo. Es por eso que en la Biblia se le llama al diablo el príncipe de este mundo. Porque por su desobediencia el hombre le entregó todo dominio, toda autoridad al enemigo. Y dice aquí que cuando ellos tuvieron su primer hijo, ya no fue a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de ellos mismos. ¿Y cómo era entonces la imagen y semejanza de ellos? De pecado. Ya tenían el pecado, ya la semilla del pecado había sido sembrada en ellos. Ya aquí los sentimientos estaban corrompidos. Por eso vemos más adelante cómo Caín mató a Abel. Y así vemos cómo el pecado fue desarrollando, generando desde entonces, porque aunque ellos tenían la imagen de Dios, habían sido creados a la imagen de Dios, yo pienso que la imagen de Dios en el hombre como que quedó borrada, como que quedó empañada, o se perdió. Y yo siempre he pensado que muy dentro de nosotros tenemos la chispa de la divinidad. En algunas partes se le llama el velo, ¿no? El velo, que se pone el velo. Y es por eso que el ser humano busca tener relación con una deidad, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Busca tener relación con lo espiritual, pero lo hacen de una manera equivocada, porque no van a donde tienen que ir y caen en idolatría. Es lo que la Biblia me enseña, porque el ser humano conserva la chispa de la divinidad. Y es por eso que nosotros tenemos como agencia del reino de los cielos, tenemos que alcanzarlos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan para llevarles la palabra de Dios. Y esa chispa de la divinidad pueda encenderse y puedan entregarle su vida a Jesús. Aquí vemos el plan de Dios, que era perfecto, fue dañado por el enemigo. Pero vemos también la promesa de Dios, y pasaron muchísimos años hasta que llegamos a la porción que leímos en esta mañana, que fue, ¿cuál fue? Mateo 3. Mateo capítulo 3, Versículo 1. donde dice, Mateo capítulo 3, donde dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él lo decía porque Jesús estaba ya en la tierra. El reino de los cielos se había acercado a la gente, a la tierra, una vez más. Jesús anduvo en la tierra, preparó a los discípulos para cuando él ya no estuviera. Y cuando Jesús fue a la cruz, ahí en la cruz,
fue donde Jesús le arrebató al diablo lo que el diablo les había robado a Adán y Eva desde el principio. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. Quiero que lo abran y lo lean conmigo. Colosenses capítulo 2, yo voy a leerlo, quiero que lo sigan ahí con su vista, versículo 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es aquí, hermanos, es aquí donde podemos ver que fue en la cruz donde Jesús le arrebata el reino al diablo. Le arrebata el reino y dice despojó a los principados y a los potestades. ¿Y qué dice? Los exhibió públicamente. Hasta este momento, hasta antes de la muerte de Jesús, la tierra le pertenecía al diablo, en el sentido de que él la robó, él la arrebató, él le robó la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, porque Dios les dio dominio, les dio autoridad. Ellos, si hubieran querido, cuando el diablo vino, les ofreció el fruto, ellos lo que tenían que haber hecho es haberlo aplastado, porque ellos tenían la autoridad que Dios les había dado, el poder, ellos tenían el dominio, pero no lo usaron. No lo usaron, al no usarlo, lo entregaron, voluntariamente lo entregaron, y vivieron siempre bajo el reino de las tinieblas. Y es como mucha gente vive en la actualidad, en el reino de las tinieblas, aunque no lo saben, o lo escuchan y no lo quieran entender. El reino de Satanás es aquí en la tierra. No hubo lugar allá en el cielo porque él se rebeló contra Dios. Él vino y estableció aquí. Y saben, dice la Biblia que en el aire, él habita en el aire. Él lo llena, sus principados, sus potestades. Y hermanos, el diablo es tan organizado que tiene todo su reino de esa manera. Va desde rangos. Y los tiene bien organizaditos en todos los lugares. Si ustedes se dan cuenta, hay ciudades donde prolifera la drogadicción, hay lugares donde prolifera la prostitución, hay lugares donde prolifera madres solteras, hay lugares donde proliferan las gangas. ¿Por qué? Porque los principados y potestades del reino del mal tienen todo bien organizado y ellos tienen todo bajo control, porque es su reino aquí. Era su reino hasta que Jesús vino. Amén. Ahora ya no le pertenece a él. Ahora el diablo actúa, pero actúa de una manera legal. Él ya no tiene autoridad, porque Dios la entregó a Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice que él exhibió a las potestades y triunfó sobre ellos. La victoria ya no es del diablo, ahora es de Jesús. Ahora es de Jesús. Ahora, el problema es que mucha gente no lo sabe. Muchas personas que no conocen al Señor no saben esto. Y tristemente muchos cristianos tampoco saben eso. Así es. No lo saben porque se dejan ganar la batalla. Cuando el enemigo viene, se dejan ganar la batalla. Por eso tenemos gente que cae en depresión, en adicción ¿cómo se llama? Que no pueden vivir si no están tomando algo que los tranquilice. Por eso. Porque aunque algunos son creyentes, no saben.
¿No saben todavía que el enemigo, hermanos, ya está vencido? Fue vencido en la cruz. Ahí fue. Él fue vencido ahí en la cruz. Hay una parte, creo que es en Pedro, donde dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y yo puedo decir que Jesús va a decir para que veas que ahora yo soy el que reino, yo soy el que tengo el poder. Y eso es lo que yo en esta mañana quiero decirles, quiero transmitirles, quiero animarles a que vivamos una vida en victoria. Es verdad que tenemos luchas, que tenemos pruebas, pero el enemigo no tiene más poder que el que nosotros le demos. Amén. Y Él lo sabe. Él sabe a quién se enfrenta. Por eso es que el apóstol Pablo, él podía, cuando veía a alguien, en una ocasión dice que ellos iban predicando y de repente apareció una muchacha ahí con un espíritu de adivinación. ¿Algunos de ustedes han leído esa porción? Amén. ¿Qué hizo Pablo? Callas en el nombre de Jesús. Amén. Y después alguien que andaba con él miró y quiso hacer lo mismo. ¿Y saben qué le dijo el diablo? Porque este hombre nomás vio que Pablo tenía poder sobre el enemigo. Él quiso hacer lo mismo y él le dijo: yo te mando en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y dijo: pues yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque el diablo sabe, como dice el dicho, el diablo sabe quién se le aparece, ¿verdad? Es un dicho, pero es una gran verdad. El enemigo está vencido. Amén. Él fue derrotado en la cruz. No hay razón para que los creyentes vivamos una vida derrotada. Dios quiere, hermanos, que lo que pase en el cielo pase aquí en la tierra. Así es lo que Dios quiere. Era el plan original de Dios. Dios quiere que nosotros, sus hijos, los que hemos conocido, los que le hemos entregado nuestra vida, vivamos una vida de santidad. Y sí podemos, hermanos. Sí podemos. Porque tenemos al Espíritu de Dios que nos va manteniendo dentro de la rayita. Si hacemos algo incorrecto, el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que nos redarguye. Y entonces nos volvemos otra vez al camino. Yo siempre me acuerdo cuando viajamos de Texas a Georgia. Venía mi esposo manejando la camioneta de mudanza y yo venía manejando la van, siguiéndolo. Y era la primera vez que yo manejaba en una carretera de 4 carriles, 5 carriles. ¿Cuántos tiene Houston? Para mí era la primera vez. Y era de noche. Y yo iba pues nerviosa porque era la primera vez que lo hacía. ¿Y saben quién me mantuvo dentro de mi carril? Los mismos carros. Pero cuando yo me quería salir, pi. Entonces yo volvía a mi carril. Pues el Espíritu de Dios en el creyente es el que hace eso. Amén. Cuando nos estamos desviando, cuando estamos haciendo algo incorrecto, cuando estamos manchando el nombre de Dios, es el Espíritu de Dios que viene y nos dice: hey, como que eso no está bien. Y entonces eso nos redarguye, nos hace sentir mal y ya le pedimos perdón a Dios. O si se puede vivir en santidad, hermanos. Amén. No en perfección, porque no somos perfectos, pero sí en santidad. En santidad. Eso es el reino de Dios en la tierra. Amén. Que nosotros podamos vivir en santidad. También podemos, como creyentes, aunque con Adán y Eva los sentimientos se corrompieron, hubo odio entre hermanos, hubo celo, discusiones. Ahora en Cristo se puede vivir en armonía también. Así es. Sí se puede. Que es difícil. Es difícil cuando nos soltamos de la mano de Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, hermanos, sí se puede. Eso es lo que Dios quiere, el reino de Dios aquí en la tierra, de tal manera que la iglesia pueda ser como era en el principio, como fue el jardín del Edén, donde había santidad, donde había armonía, donde había comunión con Dios, que Dios bajaba y platicaba con el ser humano. Es lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra y aquí en la iglesia, dentro de los creyentes. Lo triste es que a veces surgen malos entendidos,
raíz de amargura exista. ¿Pero saben una raíz lo que hace? Si la regamos, si la cultivamos, ¿qué va a hacer? Va a germinar, va a salir, Va a dar fruto. va a dar fruto. Y es lo que ha sucedido en muchas iglesias, que ha habido divisiones, que ha habido pleitos. Es por eso. Porque como Adán y Eva le dan lugar al diablo, sin saber que el diablo está vencido. El amor los unos a los otros, el amor entre nosotros debe ser algo que siempre esté presente. Como dice la palabra de Dios, en lo que dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Hermanos, si de mí depende que en esta iglesia haya unidad, yo voy a hacer mi parte. Y tú deberías de hacer lo mismo. Pero cuando empezamos de que no, yo quiero que se hagan las cosas así, el otro no, pues yo de esta otra manera. Y entonces ahí es donde empieza el enemigo a meterse, de tal manera que muchas iglesias se han ido para abajo, porque han dado lugar al diablo. Y esto no es lo que yo quiero para la primera iglesia bautista de Jefferson. Desde que iniciamos esta iglesia, siempre nuestro lema era el amor los unos para los otros, y lo veo todavía, el amor y el cuidado los unos con los otros. No dejemos, hermanos, no dejemos que ninguna raíz de amargura ni de orgullo entre. No dejemos. Si alguien viene o tú ves algo que como que no estás de acuerdo, hay que hablar las cosas, pero de una manera sabia. De una manera sabia. No discutir cosas enfrente de todos, sino si lo puedo hacer yo aparte, mejor lo hago aparte. Si queremos que aquí la iglesia sea el reino de Dios, aquí, sobre la tierra. Dice, cuando Jesús exhibió públicamente a los potestades y a las principales, y los exhibió públicamente, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, quiero que vayamos allá. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está la clave: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Podemos darnos cuenta aquí el propósito por el que fuimos creados. Vivir una vida aquí en la tierra como se vive en el cielo: perfección, santidad, sanidad, donde no hubiera nada malo. Ya vimos cómo a través de la desobediencia el pecado entró y vino a destruir, a
aparentemente lo que Dios había creado. Y el punto número 3 es que en Cristo nosotros volvemos a recuperar otra vez ese dominio, esa autoridad que se nos había sido robada. Y yo estoy hablando del creyente, de aquel que ha recibido a Jesús, aquel que le ha entregado su vida a Jesús, es el que ha recibido de nuevo el poder, la autoridad, el dominio sobre todas las cosas. Amén. Al creyente. Aleluya. Pero hermanos, la gente allá afuera no sabe que pueden tener nuevamente dominio y autoridad. No lo saben. Por eso vemos hogares destruidos, matrimonios destruidos, hijos descarriados. Hace como un mes hubo 3 jóvenes que se suicidaron. 3 jóvenes. ¿No es triste esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no encuentran motivo para vivir? Y entonces el diablo ahí está diciéndoles: no vales nada, no tienes nada, no vale la pena vivir, no le importas a nadie, haciendo su obra, y los convence para que destruyan sus vidas. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir a ellos. Tenemos que ir a ellos, tenemos que ir para decirles: tú puedes tener victoria en Cristo. No tienes por qué vivir una vida amargada, no tienes por qué vivir una vida destruida. Tú puedes tener una nueva vida, así como nosotros la hemos tenido. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir más adelante. Como les decía al principio, nosotros somos la agencia del reino aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí para promover el amor de Jesús y tenemos que hacerlo llegar de la manera que nosotros podamos, de la manera que podamos. Yo les hice a los muchachos un ejercicio. ¿Qué podemos hacer para que la gente pueda conocer a Cristo, que conozca que esta agencia en ese sentido del reino, para que esta agencia sea conocida y su producto llegue a la gente? ¿Entendieron? Amén. Y algunos de ellos dijeron: bueno, pues podemos hacer un carnaval, dicen, vendiendo comida y todo eso, o regalándola para que la gente venga y de alguna manera escuche el mensaje. Otros dicen: podemos regalar Biblias. Y diferentes dieron su opinión de lo que podemos hacer. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo que los hijos del malo son más astutos que los hijos del reino. Alguien dijo en una ocasión: mientras el mundo está transmitiendo, el diablo está transmitiendo todo lo que él ofrece en blanco y negro, dice, los creyentes todavía lo están transmitiendo a colores, dice, los hombres en la iglesia todavía está con blanco y negro. Queriendo decir, el mundo va más avanzado, el diablo trata de hacer lo más que pueda porque su reino crezca. Y la iglesia, que es el reino de Dios, que es la agencia del reino de Dios, deberíamos superarlo. Y por eso en la palabra de Dios dice que ellos son más sagaces que nosotros. Y nos insta a que nosotros seamos más astutos. Dice: sea astuto como la serpiente. Sea astuto. Y por eso es que tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance a fin de que el reino de Dios aquí en la tierra sea conocido por todos los hombres. ¿Entienden? Y les dejo la tarea: piensen qué puedo hacer para que el reino de Dios, para que esta agencia del reino de Dios sea conocida en nuestro alrededor. ¿Saben la manera que en el tiempo de los apóstoles, cuando ya Jesús había ascendido, cómo la iglesia se daba a conocer? Dice que a través de la relación que tenían unos con otros. Dice que la gente decía: mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Y tristemente en la actualidad no dicen eso. Dice: mira, cuando invitas a una iglesia, no, yo ni quiero ir ahí porque son bien pleitistas, o criticones, algunos dicen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ir a la gente, tenemos que promocionar el reino de Dios aquí en la tierra.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque un día nos rescataste del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque tomaste nuestro lugar, Señor. Porque tú cargaste en Jesús todos nuestros pecados y Él pudo experimentar los dolores de la muerte y lo hizo por nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros, Padre. Y en esta mañana te damos gracias porque nos haces partícipes, Señor, de la extensión de tu reino aquí en la tierra. Rogamos de tu sabiduría, de tu gracia, para que podamos cumplir, Señor, esta misión, que no es fácil, pero tú dijiste, todo poder me ha sido dado, en los cielos y en la tierra. Y ese mismo poder nos lo has dado a nosotros, Señor. Ayúdanos para que como iglesia podamos ir en el poder del Espíritu Santo, alcanzar a todos aquellos que no te conocen, Señor, que puedan saber que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay victoria, en Cristo hay una nueva manera de vivir. En Cristo sí podemos ser felices. Ayúdanos a transmitir esta gran verdad, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos.